Iglesia, buenas tardes. Dios les bendice en este miércoles, último día del mes de marzo. Mañana comenzamos ya el mes de abril. Me da mucho gusto saludarles en el nombre del Señor Jesucristo y a nombre de la Iglesia. Dios con nosotros, son todos bienvenidos. Dios con nosotros, Mante, Dios con nosotros, Quintero, y aquellos quienes nos bendicen acompañándonos, escuchando la palabra de Dios que esta iglesia traza a través de cada mensaje, de cada enseñanza, son bienvenidos. Nos da mucho gusto que hoy estén con nosotros. A lo largo de estos días, lunes y martes, estuve enviando devocionales, iglesia, para que continuáramos con la enseñanza de estos días tan especiales. Yo estoy seguro que ustedes los han leído. Y el día de hoy entramos, hermanos, a hablar de lo que sucedió, hermanos, precisamente hace un poco más de 2000 años, un día como hoy. Vamos a tener la lectura de este día, nuestra oración de ofrecimiento, y después de eso vamos a entrar directamente a la palabra del Señor. Yo le invito para que tenga su Biblia física o digital en cualquier tipo de disponibilidad que usted tenga, la computadora, el teléfono, la tableta, la televisión o la Biblia física, y esté usted, hermano, compartiéndola con quien lo acompaña en este día. Dios les bendiga. Vamos a tener nuestra lectura bíblica en Mateo capítulo 26 del 1 al 16. Mateo capítulo 26 del 1 al 16. El complot para prender a Jesús es el título de este pasaje que hoy estaremos leyendo. Mateo capítulo 26 del 1 al 16. ¿Ya está usted ahí? Comenzamos. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero, decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿Para qué es este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Vamos a orar. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, muchas gracias te damos, buen Dios, por este tiempo que nos das de estar reunidos a través de este medio, en tu nombre y para tu nombre, para tu gloria y tu alabanza, y para el bien de nuestras vidas, Señor. Señor, recibe este culto como una alabanza, como una ofrenda para ti, Señor, para tu gloria. Y buen Dios, permítenos y bendícenos en medio de este tiempo a través de la palabra que hemos de escuchar. Bendice a cada uno de tus hijos que escuchan. Bendice a tu Hijo al que habla. En Jesucristo. Amén. ¿Por qué llamamos miércoles de misterio a este día? Bueno, no es algo que se pudiera pensar, hermano, escondido
o algo que se haya ocultado, sino que no fue un acto público que Jesús hizo, sino fue un acto más privado, más íntimo, pero de él podemos aprender muchas cosas. Dice la palabra que acabamos de leer usted y yo, en el versículo número 6, dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Recordemos un poco, hermanos. Vimos el domingo la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Vimos cómo le recibían con palmas, cómo se quitaban los mantos y lo ponían en el suelo para que aquel pollino, un animal que jamás se había usado, llevara al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Todo parecía fiesta, todo parecía algo muy especial, pero de repente aquella fiesta se ve socavada, comenzando con los comentarios de los fariseos. Maestro, calla a tus discípulos, no escuchas lo que dicen. Porque oía que el pueblo gritaba y los discípulos, Hosana, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Pero Jesús contesta, si estos callan, las piedras, que eran son muy comunes en cercano oriente, dice, ellas clamarían a mayor voz todavía. Apenas iba entrando Jesús y encontraba ya resistencia. Resistencia, hermanos. Cuando llega un punto del camino de Betania hacia Jerusalén y puede contemplar toda la ciudad, es ahí donde Jesús, dice la Biblia, lloró. Y yo les mencionaba el domingo pasado que solamente los evangelios registran dos ocasiones en que Jesús llora. Una, cuando muere Lázaro, su gran amigo, y dos, cuando ve a la ciudad y le dice, por lo menos supieras el día de hoy lo que es para tu paz, pero tus ojos, dice, están vendados. Llega Jesús a Jerusalén, mucha gente estaba alborotada, muchos pensaban que él era aquel Mesías que aunque había venido aparentemente en humildad, se juntaría con los celotes y otros más para derrocar al imperio romano y establecer el pueblo judío como una gran potencia de su época. Otros judíos que iban llegando de otros lugares del mundo preguntaban, ¿quién es este? Y algunos le decían, bueno, es un profeta, ha hecho muchos milagros. Jesús llega al templo, ve todo lo que está sucediendo, calla y vuelve otra vez afuera. Al día siguiente, Jesús llega al templo y ve exactamente lo mismo que había visto un día anterior. El atrio del templo estaba lleno de animales, de corderos, de tórtolas, de palominos. Aún de la fuente de bronce donde se lavaban, aún del altar donde se sacrificaban los animales, tenían sujetos ahí a los corderos para que llegaran los feligreses y compraran. Por un lado se oía una discusión. Estaban viendo a cuánto le tomaban su moneda para cambiarla y poder comprar en moneda nacional israelita la ofrenda para Dios. Y se oía la discusión. Otros más por acá sacando la basura, la paja con estiércol de los animales también. Jesús se llena de ira santa. Toma un látigo hecho de cuerdas que por ahí tomó y empieza a sacar a todos los cambistas.
Inmediatamente el celo de los fariseos, el negocio, se les estaba cayendo y van y se asoman. Pero como Jesús está citando la Biblia, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, no pudieron hacer nada, porque estaba hablándoles con autoridad divina, espiritual, celestial. Y desde ahí empezaron a ver, a tejer poco a poco, cómo podían con engaños arrestar a Jesús y matarle. Se termina el día lunes, Jesús vuelve a salir de la ciudad. El día martes, entre otros sucesos, tiene, hermanos, las famosas preguntas. Preguntas, hermanos, que el único propósito, el único objetivo que perseguían era hacerle caer en una trampa. Señor, ¿es digno dar impuestos al César? Enseñadme una moneda, dijo Jesús. Le enseña la moneda y le dicen, ¿de quién es esta inscripción? De César. Entonces den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dejando una gran enseñanza en el sentido de que así como cuidamos los aspectos humanos, los aspectos sociales, monetarios, así debemos de cuidar y mucho más todavía. Pablo dice, cuidad vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y con temblor. Todo esto estaba sobre el corazón de Jesús. Él podía ver familias, él podía ver varones buscando aquel cordero perfecto. Las mujeres comprando en el mercado aquellas hierbas amargas y harina para hacer pan sin levadura. Sin duda alguna, muchos más buscando el nuevo vestido para presentarse en la Pascua, sin darse cuenta que el Cordero Pascual caminaba entre ellos. Pero lo más triste es que había un grupo de religiosos, de conocedores de las Escrituras, de doctores de la ley, de escribas, que no estaban preocupados con los preparativos. Si a la verdad el templo recibiría miles y miles de sacrificios, si tenían que estar preparando miles de lámparas para que estuvieran encendidas día y noche, preparando el aceite, preparando las especias para hacer aquel aroma especial para Dios. A ellos no les preocupaba esto. El sumo sacerdote, los sacerdotes, los fariseos, los doctores de la ley, estaban más preocupados viendo cómo matar a Jesús. Y decían, pero que no sea durante la fiesta. No, durante la fiesta no. Para que los demás no sepan. El pueblo le temían al pueblo porque reconocían a Jesús. Si a la verdad no como el Mesías, sí como un gran profeta. Y hablaba la palabra, citaba el Antiguo Testamento, mejor que ellos. Les interpretaba la ley conforme Dios la estableció y no conforme ellos la habían estado enseñando durante mucho tiempo y de manera equivocada. Todo esto era el ambiente que rodeaba Jerusalén. Mientras unos buscaban el cordero de un año sin mancha, listo para ser sacrificado, otros buscaban asesinar al cordero pascual, aquel que vino a quitar en un solo sacrificio todo el pecado de la humanidad, queridos hermanos. Y esto estaba en el corazón de Jesús.
Claro que Jesús sabía todo esto. Y ahí entonces donde entramos al versículo 6. Jesús es ungido en Betania. ¿Quiénes vivían en Betania? Bueno, el versículo 6 dice, y estando Jesús en Betania, que era una aldea, un poblado muy cerca de Jerusalén, ¿en casa de quién? De Simón el leproso. ¿Quién es este Simón el leproso? Bueno, sin duda alguna, porque la Biblia no nos lo dice de manera específica, este Simón el leproso era uno de los muchos que Jesús había sanado. Había sanado enfermos de vista, endemoniados, leprosos, resucitados, personas y de muchas otras enfermedades. Lo que sí sabemos es que este hombre era un ex leproso. Aquellos que no podían estar en convivencia de los demás, sino que tenían ellos que vivir alejados por completo. Este hombre estaba completamente sanado por Dios, recuperado completamente por lo que Jesús hizo en su vida, y este hombre lo amaba. Sabía, escuchaban todo lo que estaba pasando en Jerusalén. Y él tiene a bien invitar a Jesús y a sus discípulos a su casa e invitarles una comida, una cena. Obviamente, invitados que no podían faltar en una aldea tan pequeña y tan cercanos al corazón de Jesús, Lázaro, Marta y María. Tal vez otros más, pero quienes podemos citar son a ellos. Encontramos aquí algo muy especial. Encontramos, hermanos, a Simón, abre su casa, dispone para atender, para servir al Maestro. Encontramos a Lázaro, el amigo de Jesús, quien ya había estado muerto, quien vivió ese trance, quien vivió, hermanos, ese proceso, y quien volvió a la vida. No sabemos lo que él vio, lo que él escuchó, lo que él conoció, pero estaba sentado al lado de Jesús. Hubo una plática muy especial entre ellos. Marta, la hermana de Lázaro, la hermana de María, estaba sirviendo. Otra mujer que amaba servir a Jesús. Que junto con Simón el leproso, si a la verdad Simón abrió su casa y tal vez dispuso de todos los platillos para esa noche, Marta estaba afanada, sirviendo, viendo que nada faltase. Ahí estaba el Señor Jesús, fortaleciendo lazos de amistad. Qué importante es la amistad. No sé usted cuánto lo valore, pero la amistad es un regalo de Dios maravilloso. Muy pocos saben apreciar la amistad. Pero Jesús sabía que él muy pronto se iría. Y sus amigos, sus hermanos, serían afectados. Quedarían dolidos. Por eso Jesús busca siempre estar con ellos. Y además de que Jesús se fortalecía con ellos, Jesús buscaba fortalecerlos a ellos con su presencia y que entendieran lo que iba a pasar en los siguientes días no era otra cosa más que la mayor manifestación de amor que alguien puede dar por otra persona. Ahí estaba Jesús. Tenemos a Simón prestando su casa, Marta atendiendo, sirviendo, Lázaro que no se despegaba de Jesús, platicándole, agradeciéndole. Pero nos falta alguien muy especial. Y esta es María. María, la hermana de Lázaro. María, la hermana de Marta.
Sin duda alguna, cuando Simón expresó que invitaría al maestro a que estuviese con él, y todos empezaron a preparar y ver que podían colaborar y todo eso, hubo un pensamiento muy especial en María. ¿Qué le voy a dar a mi maestro? ¿Qué es lo mejor que tengo? ¿Qué es lo que más es valioso para mí? Y entonces, dice la Biblia, versículo 7, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. El evangelista Marcos nos dice que valía 300 denarios ese perfume, ese vaso de alabastro. Era era un jarroncito sellado, hermanos, completamente. Adentro estaba ese aceite aromático tan especial que 300 denarios, hermanos, era el salario de una persona promedio por todo un año. No valía 1,000 pesos, no valía 2,000, no valía 5,000, no valía 10,000. Era el salario de una persona promedio de todo un año. Y tal parece, hermanos, que María era la única, tal vez, entre todos los demás, incluyendo sus discípulos, que había entendido perfectamente lo que pasaría 2 días después. 12 de sus discípulos estaban ahí, el círculo íntimo, Lázaro que había resucitado Jesús, Simón a quien había sanado Jesús, Marta a quien Jesús le había exhortado que buscara la mejor parte, y tal vez la familia de Simón y muchos más, pero de todos ellos, tal parece que la única que había entendido era María, lo que estaba a punto de suceder. Y esto nos hace reflexionar. Usted y yo, queridos hermanos, hemos entendido lo que Jesucristo hizo por nosotros. ¿En verdad lo ha entendido usted? ¿En verdad ha comprendido el costo de la salvación suya? ¿Ha considerado qué fue necesario que pasara y qué es lo que pasó para que no fuésemos al infierno? Tal vez no hemos puesto atención. María lleva delante de ella lo que más vale en su vida. Ella sabe que jamás va a poder, hermanos, recuperar aquel perfume tan especial. Va a ser muy difícil que vuelva a tener esa cantidad de dinero libre de cualquier otro gasto y volvérselo a comprar. Pero ella ha entendido que lo que su maestro va a hacer es entregar lo más valioso que él tiene. Y lo más valioso que Cristo tenía era su vida. María podía ver cómo platicaba con su hermano Lázaro y cómo se reían juntos. Podía ver cómo palmeaba a Simón y lo abrazaba y le demostraba su afecto y cariño. Podía ver cómo enseñaba a sus demás apóstoles. Cómo le decían a Marta, Marta, ya ven y siéntate tantito aquí conmigo. María podía ver cómo amaba a todos. María podía ver lo que en 2 días iba a pasar. No porque fuera vidente o algo así, no malinterprete. María podía ver el propósito de la venida de Jesús. Y como ella sabía que Él se iba a entregar totalmente por ella, que su cuerpo iba a ser destrozado, desmenuzado, que se vertiría Él mismo en la cruz del Calvario, que toda su sangre sería vertida para el perdón de los pecados, no lo piensa 2 veces.
Lo más valioso que ella podía tener en su vida era aquel vaso de alabastro sellado con el mejor perfume que para ella podía existir. Viene, rompe el cuello de este alabastro y empieza a despedir un olor fragante, delicioso. Si María pensara que Jesús no era el Mesías, tal vez esa ofrenda de un aroma agradable hubiera sido suficiente. O tal vez hubiera vertido unas cuantas gotas solamente en el cabello del maestro, pero no lo hace así. Dice la Biblia, queridos hermanos, dice, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Y entonces todo aquel aceite aromático tan especial empieza a bajar sobre los cabellos, sobre la cara y el vestido del Señor Jesucristo, como la mayor ofrenda, la mayor entrega que María pueda hacer por aquel quien daría todo por ella. Jesús buscaba fortalecerlos a ellos, porque sabía que muy pronto se iría y se encuentra con este regalo de amor de María que fortaleció su corazón. Yo le pregunto a usted, ¿usted ha entregado lo más valioso a aquel que entregó su vida misma por usted? ¿Qué es lo más valioso que usted tiene? Si ahorita sin pensar, queridos hermanos, yo le dijera a usted, lo más valioso para usted, ¿qué es? De su casa, de sus posesiones, de sus bienes. Lo que usted considere, ¿qué es lo más valioso? ¿Ya lo pensó? Ok. Yo le dijera, muy bien, a partir de mañana se lo va a entregar a la hermana Piedad para la iglesia. Ella como tesorera, por eso mencionó a la hermana Piedad. Quien dijo, bueno, lo más valioso para mí tal vez es mi coche. Ok, mañana lléveselo a la hermana Piedad con papelito y dígale esto es para la iglesia del Señor. Tal vez alguien más ha de haber dicho, bueno, mi casa, la acabo de construir, la remodelé, la climaticé toda, ok, lleve las escrituras mañana a la hermana Piedad. Puedo seguir hablando. Obviamente esto es sentido figurado. Jamás de los jamás se les vamos a pedir esto. En cierta ocasión un pastor sí lo hizo. Hubo gente que pasó, dejó sus celulares, sus iPhone, otros dejaron llaves de coches, otros sacaron su cartera, la entregaron con todo el dinero que hubiera dentro y así. Y el pastor se les quedaba viendo, a nadie elogió, nadie dijo, miren, el hermano entregó las llaves de su coche, no. Se les quedaba viendo. Dijo, ¿hay alguien que tenga algo más valioso de lo que todos los demás hermanos han entregado? Y entonces se paró una hermana ya de cierta edad con su hija, una hija joven de 20 y tantos años. Y dice, pastor, por muchos años mi hija me ha pedido que la deje ser misionera para Dios. Y yo no he querido, porque para mí ella es lo más valioso en mi vida. Y no he querido que vaya a las montañas y que ande allá predicando y hoy entiendo que he sido egoísta. Hoy le doy permiso a mi hija para que sea misionera. Es lo más valioso que tengo, mi hija. Hoy la entrego al Señor para que le sirva. No era una casa,
no era un auto, no eran carteras llenas de dinero, no eran cheques, era la vida de su hija para que le sirviera al Señor. ¿Qué es lo más valioso para usted? Lo más valioso que tenemos es nuestra vida. Una vida que fue comprada por la sangre de Cristo. Lo más valioso que podía haber en su vida, su sangre, fue derramada en la cruz del Calvario para perdón de pecados suyos y míos. Versículo 8. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podría haberse vendido, dice. Disculpen, se me movió el celular. Deme un momento. Porque esto podría haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. No solamente fue Judas el que explotó en ira, también los demás discípulos. Días antes no se habían peleado para ver quién de ellos sería el mayor. No, dos de ellos llevaron hasta la mamá para que les pidiera a Jesús que lo sentara uno a un lado y el otro al otro lado de él cuando estuviera en el cielo. ¿Se da cuenta cómo los discípulos no habían comprendido del todo lo que Jesús iba a hacer? Pero María sí. Por eso es que Jesús les dice lo siguiente. Y entendiéndolo Jesús dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Dice, porque siempre vas a tener necesitados en medio de ustedes. Qué equivocados estamos, hermanos, cuando a veces pensamos que la iglesia debe de enfrascarse en la ayuda social. Muchos dicen, es que es más importante estar fuera de los hospitales llevando sándwiches, llevando café caliente o llevando cobijas a la gente que está pasando inclemencias por el clima. Y sí, eso es importante, pero no nos confundamos. A ellos los vamos a tener siempre. A veces queremos hacer esto nada más el domingo, nada más en ciertos días del año, en Navidad, cosas así. No, hermanos, tenemos 6 días. En 6 días podemos hacer lo que usted quiera, incluyendo eso. Pero el domingo es día del Señor. Es ahí donde lo más valioso, nuestro descanso, nuestro tiempo, es para Dios. Los discípulos no lo habían entendido. Y muchas veces nosotros no lo hemos entendido 2000 años después. María es un gran ejemplo al entregar lo más valioso que ella tenía. Ella sabía que los demás la iban a ver mal. Ellos sabían que la iban a criticar. Qué triste que los discípulos afloran lo que realmente había en su corazón. Y qué afortunada María, que aprovecha la más mínima oportunidad para servir al Maestro. Es otra cosa que debemos aprender de María. Tenemos, hermanos, que estar atentos y prestos para servir al Señor y amar al prójimo en la más pequeña oportunidad que se nos presenta. Jesús dice, lo que esta mujer ha hecho hoy, donde quiera que se predique este evangelio, se sabrá de lo que ella hizo, del gran ejemplo que ella ha puesto hoy en entregar lo mejor de su vida para mí. Me ha preparado para la sepultura. Después que sepultaron a Jesús el viernes, hasta el domingo iban las mujeres, después que pasara el día sábado, y llevaban aceites para ungir el cuerpo del Señor y que no oliera mal. No tuvieron esa oportunidad. La única que lo ungió para su sepultura fue María. Jesús buscaba
fortalecer la amistad, que no se quedaran tan dolidos por su partida, lo cual lo hace perfectamente, pero también recibe una gran muestra de amor de una mujer que lo amaba, así como usted y yo debemos de amar al Maestro. Yo le quiero invitar en el nombre de Jesús, todos los días, Dios busca estar con nosotros. Dios busca nuestra amistad, Dios busca nuestra comunión. Démosle lo mejor al Maestro, démosle nuestra vida, démosle nuestro tiempo, démosle nuestra atención. No porque Dios lo necesite, pero sí es maravilloso para Dios que nosotros busquemos alegrarle, que busquemos llenar su corazón de gozo. Hoy tenemos un gran ejemplo que aprender de María, la hermana de Lázaro y de Marta. Que Dios, hermanos, nos bendiga, que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga su vida. Oremos. Bendito Dios y Padre Santísimo, gracias Dios por la gran bendición que nos das de hablar tu palabra en esta hora. Bendícela Dios, que no vuelva a ti vacía, sino que cumpla el propósito con la cual hoy tú la has enviado. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Y ahora, mis amados hermanos, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes, sus familias, nuestra amada Iglesia, Dios con nosotros y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos volvemos a conectar mañana, culto de Santa Cena. A las 6:30 les invito para que tengan todo preparado para impartir este sacramento después del mensaje. Bendiciones.